Hola, el día de hoy te voy a hablar acerca de las identidades trigonométricas inversas y pitagóricas. Para empezar, las igualdades trigonométricas inversas son funciones que hacen lo opuesto a las funciones trigonométricas normales. Por ejemplo, la función seno inversa hace lo opuesto al seno, la función coseno inversa hace lo opuesto al coseno, y así sucesivamente. Las funciones trigonométricas inversas se conocen también como funciones arco. Cada función trigonométrica inversa corresponde a una de las 6 funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas inversas son las que nos permiten encontrar el ángulo a partir de un valor de seno, coseno, tangente, cosecante, secante o cotangente. Cada función trigonométrica tiene su inversa, y estas inversas se relacionan directamente con la función original. Entonces, las funciones trigonométricas inversas son arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcocosecante. También podemos encontrar estas expresiones en la calculadora como seno, coseno y tangente a la menos 1. Básicamente la expresión seno, coseno o tangente a la menos 1 no es lo mismo que 1 sobre seno de teta. En otras palabras, menos 1 no es un exponente, sino más bien indica simplemente que se trata de la función inversa. Bueno, vamos a realizar a continuación un ejercicio en el cual vamos a usar las razones trigonométricas inversas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo L no se sabe. Y tenemos dos medidas, que es el del cateto menor, que es 35, y el cateto mayor, que es 65. Entonces vamos a usar tangente. Como sabemos, tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente, que nos va a dar el resultado del ángulo. Entonces, para esto vamos a usar arco tangente, que expresado en una calculadora sería como tangente a la menos 1 de, ponemos el cateto opuesto sobre el adyacente, y nos quedaría como 28.30. Entonces 28.30 es el valor del ángulo L. Bueno, ahora vamos a pasar con las identidades trigonométricas recíprocas, que básicamente estas expresan cómo una función trigonométrica está relacionada con su recíproca. En otras palabras, nos dice que si conocemos el valor de la función, podemos encontrar el valor de la recíproca simplemente invirtiéndolos. Como ya mencioné, son 9, y primeramente voy a decir cuáles son y después voy a decir de dónde salen o cómo se sacan. Empezamos con seno es igual a 1 sobre cosecante, coseno es igual a 1 sobre secante, tangente es igual a 1 sobre cotangente, cotangente es igual a 1 sobre tangente, secante es igual a 1 sobre coseno, cosecante es igual a 1 sobre seno, tangente es igual a seno sobre coseno, y cotangente es igual a coseno sobre seno. Bueno, para poder entender cómo se sacan, tenemos que conocer las razones trigonométricas normales, por así decirlo. Como sabemos, seno es recíproca a cosecante. ¿Por qué? Porque si podemos observar su fórmula de seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si nos fijamos en cosecante, es la misma, nada más que invertida. Como se pueden dar cuenta, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Así lo mismo con coseno, que su fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa, y secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Pasando con tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esto nos estaría demostrando que son recíprocas las primeras tres con las siguientes tres, así como te lo estoy indicando en el material visual que estás observando. Bueno, pasando, tenemos siempre va a ser la identidad trigonométrica es igual a 1 sobre su identidad recíproca. El 1 siempre va a ir para las primeras 6. Entonces tenemos seno es igual a 1 sobre cosecante. Cosecante es recíproca a seno. Entonces sería seno es igual a 1 sobre cosecante. Lo mismo con coseno.
Coseno es igual a 1 sobre secante. Secante es la recíproca de coseno. Ahora tangente es igual a 1 sobre cotangente. Cotangente es la recíproca de tangente. Ahora vamos a pasar con cotangente, que como pueden observar es lo mismo que tangente, nada más que cambiado la posición. Entonces tenemos cotangente es igual a 1 sobre tangente. Pasando con secante es igual a 1 sobre coseno. Y por último, cosecante es igual a 1 sobre seno. Pasando con las siguientes dos, tenemos que tangente es igual a seno sobre coseno. Como ya expliqué anteriormente, cotangente es la recíproca de tangente. Entonces nos quedaría igual la fórmula, nada más que inversa. Entonces quedaría como cotangente igual a coseno sobre seno. Para poder entender mejor todo esto, vamos a hacer la demostración o la comprobación. Entonces voy a empezar con las que están tienen 1 sobre su recíproca. Entonces vamos a empezar con seno. Para esto tenemos que sabernos ya las fórmulas de las razones trigonométricas. Entonces tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las demás, pues bueno, ya no las sabemos porque ya sabemos las primeras tres. Como ya mencioné, son recíprocas. Entonces simplemente es como si estuvieran invertidas o al revés. ¿Vale? Entonces, para demostrar la primera, tenemos que seno es igual a 1 sobre cosecante. Para realizar esta operación y esta comprobación vamos a poner 1 sobre cosecante. Entonces vamos a poner igual a 1 sobre la fórmula de cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, para realizar la ley del sándwich o la regla del sándwich, vamos a ponerle un 1 sobre 1 en el 1. Entonces nos quedaría 1 sobre cateto opuesto es igual a cateto opuesto. Y 1 sobre hipotenusa es igual a hipotenusa. Entonces nos quedaría como cateto opuesto sobre hipotenusa. Buscamos en las razones trigonométricas y tenemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos ya que seno es igual a 1 sobre cosecante. ¿Vale? Y así sería básicamente más o menos lo mismo con las demás. Ahora voy a explicar la misma, pero ahora con tangente, ¿vale? Entonces, tenemos que tangente es igual a 1 sobre cotangente. Vamos a poner, para hacer la comprobación, vamos a poner 1 sobre cotangente. Nos quedaría igual a 1 sobre 1 sobre, buscamos la fórmula de la cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, 1 sobre cateto opuesto es igual a cateto opuesto. Y 1 sobre cateto adyacente es igual a cateto adyacente. Buscamos en las razones trigonométricas y podemos observar que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ahora sí tenemos que tangente es igual a 1 sobre cotangente. Ahora, para que puedan entender mejor las últimas dos, voy a explicar de dónde salen o cómo se forman. Bueno, ahora vamos con las últimas dos. Tenemos que tangente es igual a seno sobre coseno. Para esto vamos a hacer más o menos lo mismo y simplemente vamos a poner seno sobre coseno. Entonces, buscamos la fórmula de seno, que como ya sabemos es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la fórmula de coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y vamos a hacer igual la misma regla del sándwich, ¿vale? Quedaría como cateto opuesto por hipotenusa e hipotenusa por cateto adyacente. Entonces nos quedaría como cateto opuesto por hipotenusa sobre hipotenusa por cateto adyacente. Aquí básicamente, para hacerlo más fácil, vamos a quitar la hipotenusa porque se repite y básicamente lo podemos eliminar. Entonces ahora nos quedaría como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Buscamos en nuestras razones trigonométricas y tenemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tangente es igual a seno sobre coseno.
Y básicamente igual sería lo mismo con la siguiente, que la siguiente que tenemos es cotangente es igual a coseno sobre seno. En esta es lo mismo, ¿por qué? Porque como ya expliqué, tangente es la recíproca de cotangente. Entonces lo único que se hizo fue como invertirse, ¿vale? Y así es como demostramos cuáles son las igualdades trigonométricas recíprocas, que en realidad son 9, pero aquí nada más vamos a hablar de 8, ¿vale? Porque la última ya se toca en las identidades trigonométricas pitagóricas, que va a ser de las que les voy a hablar ahorita. Bueno, ahora pasamos con las identidades trigonométricas pitagóricas. Estas son un conjunto de ecuaciones en trigonometría que se derivan directamente del teorema de Pitágoras. Bueno, este está aplicado a un triángulo rectángulo inscrito en un círculo unitario, ¿vale? Más adelante hablaremos de qué es un círculo unitario. Bueno, para seguir, estas identidades relacionan las diferentes funciones trigonométricas que pues ya, bueno, ya los conocemos, que son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente entre sí. Bueno, ¿qué es un círculo unitario? Bueno, básicamente un círculo unitario es un círculo dibujado en un plano cartesiano con su centro en el origen 0,0 y un radio exactamente de una unidad. ¿Vale? A este círculo se le conoce como círculo unitario. Como ya expliqué, está dibujado en un plano cartesiano. Entonces, basándonos en el eje de las X y de las Y, sabemos que en el primer eje, que es el de las Y, vamos a tener un +1 y -1 dirigiéndonos hacia abajo, que es el negativo. Mientras que en el eje de las X, hacia la derecha vamos a tener que es un +1 y hacia la izquierda vamos a tener como un -1, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un círculo unitario y como sabemos su radio siempre va a medir 1. Entonces al lado que forma el ángulo θ se va a llamar coseno, mientras al otro lado que está en el eje perpendicular se le va a llamar seno, ¿vale? Entonces el ángulo le vamos a poner θ, ¿vale? Y el coseno entonces va a ser coseno de θ y seno de θ, como pueden observar en la imagen. ¿Por qué se llaman identidades pitagóricas? Bueno, básicamente porque aplicamos el teorema de Pitágoras a el triángulo rectángulo que está dibujado en el círculo unitario. Como ya sabemos, la hipotenusa aquí, que es el radio, vale 1, mientras que el cateto menor vale es coseno de θ y el cateto mayor va a llamarse seno de θ, ¿vale? Bueno, recordando y siguiendo, sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más y al cuadrado. En este caso c va a ser hipotenusa. Entonces sabemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo vale 1. Entonces lo vamos a poner como 1 al cuadrado es igual a seno de θ más coseno de θ. Pero recordemos que los catetos siempre van a ir, su exponente van a ir al cuadrado, ¿vale? Y aquí ya tenemos a nuestra primer identidad trigonométrica pitagórica. Esta básicamente va a ser como la identidad fundamental. De aquí van a surgir las demás 6, ¿vale? Esta es la primera de 7. Continuando vamos a sacar la siguiente, que es bueno, básicamente la siguiente es casi la misma, nada más que vamos a pasar el coseno al cuadrado a restar, ¿vale? Entonces nos quedaría como 1 menos coseno al cuadrado de θ es igual a seno al cuadrado de θ. Esta sería la segunda identidad trigonométrica pitagórica. Para sacar la siguiente sería igual proviene de esta. Y se saca, bueno, sería esta. Bueno, nos quedaría como 1 menos seno al cuadrado de θ es igual a coseno al cuadrado de θ. ¿Vale? Este sería la tercera identidad trigonométrica pitagórica.
Como ya les había mencionado, las primeras dos, bueno, de esa primera surgen las siguientes dos, ¿vale? Vamos a pasar con la cuarta, con la siguiente, que aquí ahora sí van a cambiar un poquito las cosas. Entonces, para esto vamos a utilizar la primera identidad fundamental y le vamos a poner, entonces sabemos que 1 es igual a seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Toda esta identidad la vamos a dividir o la vamos a dividir por ejemplo, va a ser así: 1 sobre seno de teta al cuadrado, seno al cuadrado de teta. La siguiente va a ser seno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta, ¿vale? Toda la vamos a hacer entre seno al cuadrado de teta, ¿vale? Para esto tenemos que recordar algunas de las identidades trigonométricas recíprocas. Bueno, para esto básicamente lo que vamos a hacer vale, entonces acordándonos, sabemos que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Como podemos observar, es lo primerito que tenemos, que sería 1 sobre seno al cuadrado de teta. Esto equivale a cosecante al cuadrado de teta, ¿vale? Entonces nos quedaría como cosecante al cuadrado de teta más tenemos seno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta. Esto, como es el mismo, por así decirlo, el mismo número, va a ser 1. Entonces siempre que dividimos el mismo número entre el mismo número, va a dar 1. Por ejemplo, 5 entre 5 es igual a 1. En este caso va a ser casi lo mismo. Entonces sería seno al cuadrado sobre teta sobre seno al cuadrado sobre teta es igual a 1. Más tenemos ya después que es coseno al cuadrado coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta. Lo buscamos en nuestras razones trigonométricas recíprocas o inversas. En este caso tenemos que la cotangente de teta es igual a coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta, ¿vale? Entonces ya nos quedaría como cosecante al cuadrado de teta es igual a 1 más cotangente al cuadrado de teta, ¿vale? Esta ya sería la cuarta identidad trigonométrica pitagórica. De esta vamos a sacar o derivar, me parece que las siguientes dos. Vale, continuando con la siguiente. Bueno, es en realidad una, no son dos, ¿vale? En realidad la siguiente que se deriva de aquí es una. Y como podemos observar, el 1 está sumando y lo que vamos a hacer es simplemente pasarlo restando. Entonces la siguiente nos quedaría como cosecante al cuadrado de teta menos 1 es igual a cotangente al cuadrado de teta. Hasta ahorita ya entonces estaríamos llevando 5 identidades trigonométricas pitagóricas de 7. Ahora voy a explicar las últimas dos. Así que bueno, tenemos que usar igual otra vez la fundamental, ¿vale? Entonces tenemos 1 es igual a seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Aquí vamos a realizar igualmente lo mismo que con la segunda, ¿vale? Vamos a dividir toda esta identidad por coseno al cuadrado de teta, ¿vale? Entonces nos quedaría como 1 sobre coseno al cuadrado de teta es igual a seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es sobre coseno al cuadrado de teta. Vale, bueno, para resolver esto, pues vamos a usar otra vez las identidades inversas. Para esto tenemos que buscar 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Bueno, vamos a buscar una que tenga en su fórmula 1 sobre coseno al cuadrado de teta. En este caso es secante, ¿vale? Entonces quedaría como secante al cuadrado de teta es igual a, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Esa igual es una recíproca. Entonces lo vamos a buscar y tenemos que es tangente al cuadrado de teta. Nos quedaría entonces como
secante al cuadrado de teta es igual a tangente al cuadrado de teta más, como ya había explicado, cuando se divide la misma cantidad entre sí queda como 1, ¿vale? Entonces sería secante al cuadrado de teta, secante al cuadrado de teta más tangente al cuadrado de teta, digo, igual a tangente al cuadrado de teta más 1, ¿vale? Esta sería ya la sexta identidad trigonométrica pitagórica. Para hacer ya la última identidad vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer como una pequeña ecuación, vamos a cambiar números y bueno, va a ser así. Sería básicamente pasar el 1 que está sumando, lo vamos a pasar restando. Entonces nos quedaría la última y la séptima identidad trigonométrica como secante al cuadrado de teta menos 1 es igual a tangente al cuadrado de teta, ¿vale? Aquí ya tendríamos las 7 identidades trigonométricas, ¿vale? Así es como podemos observar y analizar que literalmente sabiendo ya las identidades trigonométricas recíprocas y simplemente con una fundamental podemos sacar todas las siguientes 6, ¿vale?